Bueno, muchas gracias por la invitación, Vicente, y todo el comité organizador. Creo que estas cosas son súper interesantes y lo felicito además porque realmente eso es lo que se llama la actitud proactiva. Uno se adelanta a adquirir conocimiento. Ahora, la historia es una cosa bien interesante. Por ahí alguien dijo que era un relato ordenado de los mismos errores que comete la humanidad. De repente no está muy lejos de eso y por lo tanto es bueno darse cuenta de las cosas en la medida que el tiempo transcurre. En estos pocos minutos les quiero hablar algo sobre la neurocirugía. Nosotros definimos muy simplemente neurocirugía como aquella disciplina que trata de solucionar enfermedades del sistema nervioso a través de la cirugía, o sea, del chirus, que es práctica a mano, ¿cierto? Como tal, está muy ligada a la anatomía, a la fisiología, a la clínica y a la cirugía. Por tanto, la historia de la neurocirugía va de la mano con la historia de estos elementos. Como disciplina, es una disciplina bastante nueva, tiene alrededor de un siglo, y consideramos que comienza con Harvey Cushing, porque Harvey Cushing hizo la primera sociedad de neurocirugía el 19 de marzo de 1920 en la ciudad de Boston. Sin embargo, el interés por incursionar en el cráneo es muy remoto y lo datamos incluso en la prehistoria. En la prehistoria tenemos restos que van a ser los huesos, porque obviamente no tenemos escrito, y estaba muy ligado al trauma. Debemos entender que en aquella época era una cosa bastante seria y alarmante. De tal manera que el hombre que estaba en relación a la agresión de múltiples causas, entre ellas los animales, por ejemplo, aquí tenemos un cráneo de cocodrilo, perdón, un cráneo humano que fue mordido por un cocodrilo, ustedes ven las dentillas ahí, y que está datado en Olduvai en 1,7 millones de años, un homínido. Pero también tenemos cráneos que fueron tratados de alguna forma por el ser humano, o por lo menos retirados el pedazo de hueso que existía en este, porque tenemos elementos de producción ósea en su alrededor, y sabemos que por lo menos eso dura 4 meses. Por lo tanto, este individuo debió ser intervenido y quedar vivo hace 12.000 años atrás. Si bien es cierto, muchos años después, pero debemos incluirlo en la prehistoria, puesto que no tenían escritura, las culturas de Sudamérica encontramos ejemplos muy interesantes de craneotomía. Nosotros escuchábamos al doctor Méndez hablar sobre la craneotomía descompresiva. Tienen diferentes culturas de Sudamérica, desde 2650 años antes de Cristo, en que se reunieron un montón de cráneos. Aquí tenemos uno de la cultura Pachacamac, 100 años después de Cristo, y vemos cómo probablemente a través de una serie de orificios sacaron un trozo de hueso. ¿Cuál era la razón? No la sabemos, podría haber sido desde una razón mística, que creían que escapaban los espíritus, hasta realmente pensar que estaban aliviando el cerebro. Ahora lo interesante es que en un estudio de Graña, que analizó una serie de estos cráneos, encontró que en un 72% ellos habían tenido algún tipo de cicatrización. O sea, sobrevivieron a la operación. Y el 72% de ellos tenía una cicatrización completa, como se ve en este cráneo también de la cultura Pachacamac 100 años después de Cristo. Es posible que los elementos que usaran en la prehistoria fueran el alcohol como anestésico o alucinógenos, hierbas probablemente como desinfectantes o astringentes, y el barro como cicatrizante. Este es un tumi, que era el cuchillo ceremonial que tenían y que usaban
las culturas sudamericanas en la trepanación. Este tumi inicialmente era de obsidiana, de piedra, y pasaron a los metales. Ahora, como los sudamericanos eran bastante exquisitos, pasaron directamente al tratamiento del oro y no del fierro. Por lo tanto, este tumi era de oro. Y nosotros, si nos acercamos a este grupo quirúrgico, que en el fondo es el que está representado, vemos al cirujano que está haciendo la trepanación con el tumi. Vemos a un ayudante aquí que prácticamente lo que está haciendo es tranquilizar o consolar al paciente, siempre es muy importante. Y si vemos con detención, vemos que caen lágrimas por la cabeza del paciente. Volviendo al inicio de la historia, los egipcios tenían un concepto bien interesante de la anatomía, le pusieron nombre a muchas cosas. Sin embargo, consideraron el cerebro en forma bastante irrelevante. En la momificación, que significaba un estado de conservación para el paso al otro mundo, ellos eran extremadamente cuidadosos en recoger el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Sin embargo, el cerebro lo botaban porque consideraban que no tenía utilidad en este viaje. Ahora, para que quedara bien limpiecito esto y sin agredir el cráneo, lo sacaban por la nariz, lo cual constituye el primer abordaje transfenoidal, por supuesto, post-mortem. También nos afirmamos para saber qué pasaba en los papiros, escritos de los médicos. Este es el papiro de Edwin Smith, datado 1550 años antes de Cristo, y en él encontramos una casuística más o menos importante de elementos traumáticos e incluso tumores. Y él dice esta cita que ustedes están leyendo ahí, y que significa exactamente la representación de un individuo que se está enclavando. Ustedes pueden ver que está húmedo por el sudor, los músculos están extendidos, rígidos, el olor es como la orina del cordero, o sea, halitosis cetónica, y su boca está torcida, hay una parálisis. En este caso, no debes tratarlo, porque el pronóstico obviamente sabían que era muy desfavorable. El otro elemento interesante que tenían era que ellos sabían que cuando se rompía un lado del cráneo, había problemas en el otro. No lo sabían explicar, pero lo reparaban. Los griegos, ya en la época de la Grecia clásica con Hipócrates, podemos registrar observaciones médicas importantes en el llamado Corpus Hippocraticum, que está claro que no solo fue escrito por Hipócrates, sino que por muchos médicos y posterior a Hipócrates. Pero en el libro segundo, que habla sobre los traumas, él distingue entre diferentes tipos de fracturas, desde las simples a las que llama por contragolpe. Él aconseja la trepanación, las fracturas simples y en la contusión. Y para eso disponían de algunos elementos realmente lindos, preciosos, muy bien hechos, tal vez un poco bruscos para operar, pero que les servían. También dispusieron de maniobras ortopédicas para tratar problemas, bueno, esta es la maniobra hipocrática de la clavícula, pero también para tratar problemas de contusiones medulares. Era un poco cruento, ¿sí? Esto es la técnica de sucusión en el siglo II a.C., el paciente lo colgaban y lo agitaban varias veces a ver si podía desprenderse de la compresión medular que existía. Por supuesto que el rendimiento era escaso. Herófilo de Calcedonia, aprovechándose de cierta libertad que había en ese momento para hacer disecciones humanas, hizo aportes importantes en la anatomía, describe los ventrículos, las meninges y la confluencia de los senos venosos, que la llamó tórcula o prensa, y que ese nombre existía hasta los anatomistas franceses, llamada prensa de Herófilo. Entre griegos y romanos diseñaron diferentes tipos de trepanadores. Esta es la terebra,
que significaba una especie de arco que se enrollaba y luego se desenrollaba para ir erodando y haciendo el primer agujero que luego se iba a expandir. Y aquí tenemos una trefina que son parecidas a las trefinas del siglo XIX, llamada trefina modiolus, y que el modiolo era la punta, este que existía por dentro para afirmar y que no se fuera a desfasar el agujero de trepa. Los romanos siguieron muy de cerca la medicina griega. Cornelio Celso, que a veces se dice que es médico, pero la verdad que no lo era. Él fue un recopilador en una exquisita enciclopedia llamada De Re Medicina. Hizo descripciones sobre el hematoma epidural, asociándola a la ruptura de una arteria. No lo puso que era la arteria meningia media, pero estaba muy cercano. Y también describió la hidrocefalia. Pero tal vez el más importante es Galeno de Pérgamo. Lo pongo en Roma, aunque él era del Asia, pero trabajó en Roma mucho tiempo con los gladiadores y con los emperadores. Hizo una obra que se llama Omnia Opera, en que distinguió la dura de la pía madre y el nervio frénico, asociando el problema respiratorio que se producía cuando se alteraba la médula espinal o en la zona del nervio frénico. Ya en la Edad Media, la influencia del Islam, a veces se dice de la cultura árabe, hay que hablar del Islam porque la mayoría era persa, y por supuesto que fueron migrando en toda la gran invasión que hicieron hacia el mundo, incluyendo la península ibérica. En esta obra, Al-Tarif, Abul Qasis, no lo llamemos por este nombre porque no lo vamos a saber distinguir, pero Abul Qasis distinguió también tipos de fracturas y él proponía una técnica quirúrgica de hacer una craniotomía comunicando varios agujeros entre sí. Él diseñó una trefina en que tuvo la astucia de ponerle un aro. Este aro era móvil y era un tope para que esto no se hundiera en el cráneo calculando el grosor del hueso. Y Avicena, famoso médico, príncipe de los médicos, lo llamaron en la antigüedad, nos habló en su canon de la medicina de la contusión cerebral, distinguió entre la parálisis facial central y periférica, que se producía con origen distinto, describió muy bien la neuralgia del trigémino como un dolor terrible que lo llamó Lekbet, que parece que significa, me ayudarán los expertos en persa, si es dolor tremendo. Y fue el primero que hizo traqueostomía. En la Baja Edad Media, o sea, la Edad Media es una edad bastante oscura para la medicina, pero en la Baja Edad Media se empezó a racionalizar la cirugía y se diseñaron instrumentos, aparecieron cirujanos muy hábiles como Guido de Chauliac, Henri de Monville, Guido de Villevano, y se empezó a hablar de elementos de aseo en el cráneo y de la limpieza para hacer operaciones. También en esta época se realiza una dignificación de la cirugía. Como ustedes saben, en ese tiempo cualquier persona se decía médico para tratar al prójimo sufriente. En ellos había muchos charlatanes, algunos eran dignos, pero la gran mayoría les interesaba solamente el dinero. Después habían barberos cirujanos que se dedicaban a hacer sangrías y por supuesto a cortar el pelo y la barba, y los cirujanos que se atrevían a vaciar abscesos u otras. Los reyes decidieron en aquel tiempo, Juan el Bueno entre ellos, que era importante distinguir claramente estas categorías, porque esta mayoría de charlatanes que estaban, aquí están el cuadro de Il Bosco, que se llama Extracción de la piedra de la locura, prometían cualquier cosa a cambio de dinero, haciendo una farsa. Trataban de sacar una piedra del cráneo que ellos traían envuelta en sus mangas y las depositaban para decir que le habían
restablecido la salud al paciente que padecía o de epilepsia o de dolor de cabeza importante o realmente de una alteración psíquica. La verdad es que hacían una pequeña incisión y nada más. De hecho, Il Bosco ridiculiza este tipo de personajes poniendo un embudo para ponerlo apretado al cráneo, que era esta persona que le está indicando el libro por el cual debe seguirse, y finalmente lo que vemos aquí no son piedras, sino que son hojas de planta o tierra como barro, cualquier cosa que significara decir que su operación estaba bien hecha. Y distinguieron entonces entre los llamados cirujanos, que eran de túnica larga, asimilados a los médicos, que tenían que estudiar, que tenían que dar examen. Recordemos que en este momento empiezan a aparecer las universidades. Y los cirujanos barberos, que seguían siendo de túnica corta y se dedicaban a hacer sangría. Y llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento les pongo este cuadro de una obra que se llama Margarita Filosófica, de un monje Gregor Reich, perdón, un cirujano Gregor Reich. Margarita significa como perla, como obra preciosa, filosófica. Ahora, lo interesante es que por primera vez se atribuye funciones superiores al cerebro. Erradamente sí, porque lo puso en el ventrículo. Y así teníamos el sentido común, el conocimiento y la memoria que estarían asignados al órgano en general bastante despreciado anteriormente, que era el cerebro. Tal influencia tuvo esto que Leonardo da Vinci, ustedes saben, un famoso, bueno, un hombre múltiple del Renacimiento, ingeniero, médico, poeta, dibujante, etcétera, etcétera, y muy preciso en sus disecciones. En las primeras veces que representa el ventrículo es prácticamente calcado a la obra de Gregor Reich, cosa que significaba que él realmente no lo estaba viendo. Cierto que después corrigió y hizo una representación bastante de acuerdo a lo que sabemos en el día de hoy, incluso con las dos astas de los dos hemisferios. Uno de los hombres que más influyó en el Renacimiento fue Andrea Vesalio, de origen flamenco, que llegó a París a estudiar. La verdad es que no aprendió nada y él se dedicó posteriormente a enseñar. Hizo una cantidad enorme de disecciones y publicó su famoso libro de Humanis Corpori Fabrica, en el cual corrige diferentes errores de Galeno y dedica dos libros, uno a los nervios periféricos y otro al cerebro. Además, era médico, clínico y cirujano, de tal manera que practicó craniostomía en Enrique IV de Francia, que recibió una herida de un lanzazo, y en el príncipe Carlos de España. Las descripciones que él tiene son realmente fantásticas. Ustedes tienen algunos ejemplos, incluso la disección del tronco encéfalo, con el piso del cuarto ventrículo y el cálamo de Scriptori como piso de los ganglios correspondientes a los nervios 7-8. El padre de la cirugía, o considerado padre de la cirugía, Ambroise Paré, viene de este tiempo. Era un cirujano de guerra. Él era un tipo sencillo y es el primero que escribe en su idioma, en francés, lo cual sería una aberración tan grande como que en este momento alguien se atreviera a escribir en español algo que puede ser tremendamente importante, pero que se considera que siempre lo inglés o lo escrito en inglés es algo que va a ser más considerado. Él hizo un tratamiento sobre las heridas y aconsejaba trepanar siempre que hubieran fracturas, pero evitando los senos aéreos. No explica por qué. Uno podría suponer que era por la posibilidad de infección. Además se dedicó a hacer prótesis porque tenía un amigo relojero. Este es el trépano recomendado por Paré y
Estas son algunas de sus fantásticas prótesis articuladas que parece que tenían un funcionamiento bastante bueno. En un manual de cirugía, que la verdad, como todos los manuales, es muy bonito, muy ilustrado, pero repetía las mismas cosas, pero aparece esta imagen que ilustra lo que era un levantador de fracturas, parecido a los sacacorchos, ¿cierto? Que apoyan un trípode en la parte sana, atornillan la fractura y después de eso atornillan para levantarlo. Era un elemento, no sé cuál rendimiento tenía, pero fijémonos lo que decía el doctor Méndez. Este es un tipo que tiene una anisocoria con un recto interno, los ojos no están iguales, y tiene una parálisis facial de tipo central. O sea, un tipo que está grave. En el barroco, siglo XVI, Thomas Willis, gran anatomista, hace una obra que se llama Cerebri Anatome y describió todos los nervios craneanos. Los describió porque no los disecó extremadamente bien, ni tampoco adquirió su función, pero los disecó y los nombró. Y además la circulación cerebral sobre la cual se aventuró a hacer una especie de fisiología de la circulación. Y de ahí viene la nominación del polígono de Willis, que es uno de sus libros, y dibujos de la descripción de nervios craneanos del bulbo. Llegamos a la ilustración. La verdad es que voy a ir un poco rápido porque el tiempo es escaso. Y existe en la ilustración, a pesar de que la medicina se ha difundido bastante, pero una confusión importante desde el punto de neurofisiología. Un ejemplo es la enfermedad del trigémino, la neuralgia del trigémino. Este colega, George Maescal, era médico de Luis XIV, famoso, muy famoso, y él trataba neuralgias del trigémino con diferentes incisiones en la cara de las personas y la mayoría de las veces seccionando el nervio facial, con lo cual conseguía, por supuesto, muchas heridas infectadas y parálisis faciales y poco alivio de la neuralgia facial. Pero como era famoso, la gente seguía acudiendo a él. Hasta que llegó Bell, Sir Charles Bell, el que describió la parálisis facial con el ojo que se va hacia el exterior, ¿cierto? Y él distinguió francamente la función entre el nervio trigémino y el facial, diciendo el trigémino es el responsable de la neuralgia del trigémino. La verdad es que no todos le creyeron, e incluso su hermano mayor, que era cirujano, continuó haciendo operaciones de George. Importante en nuestra neurocirugía es la infección. Semmelweis, húngaro, trabajando en Austria, fue el primero que emite conceptos sobre la sepsia a través de la observación en parto, en que había un gran porcentaje de infecciones. Pero él notó que los médicos particulares, llamémoslo, en sus pacientes tenían menos infecciones porque no venían contaminados con lo que hacían los estudiantes y se lavaban las manos con cloro. Aplicó este procedimiento y bajó mucho la infección. Algunos de los colegas de ese tiempo lo siguieron, otros no, y al final Semmelweis murió loco. Y Lister, por supuesto, aplicó la antisepsia con vendas de ácido fénico y aplicando ácido fénico y jabón en forma importante en las operaciones que hacía, con lo cual también logró una baja de las infecciones sin que hubiera obviamente ninguna idea de lo que en ese tiempo recién se estaba esbozando un poquito después con Pasteur, de que existían microbios o que podían haber antibióticos. Otro elemento importante es la anestesia. Y sobre la invención de la anestesia existe una historia
bastante curiosa, más bien trágica, porque toda esta gente terminó mal, se suicidaron, murieron, pero por envidia, en fin. Horace Wells, que era un dentista, él observó a un grupo de indios que hacían piruetas y que se pegaban entre ellos, pero que inhalaban óxido nitroso y con eso no les dolía. Se dice que él aplicó en varias personas y en sí mismo, varias personas al extraer los dientes, y en sí mismo este óxido nitroso, y tuvo bastante reacción. Pero cuando fue a mostrarlo ante el cirujano de la época, Colin Warren, fue un fracaso. Vino otro dentista, Morton, que aplicó éter etílico, y él hizo la misma prueba ante el cirujano Warren con un éxito tremendo en la operación de un tumor del cuello de un niño. Todos ellos dicen y dijeron que habían sido los inventores de la anestesia, pero la verdad es que la anestesia se había inventado unos años antes por Williamson Long en Georgia, y él sencillamente se dedicó a aplicarla y no publicó ni lo difundió. La primera noción que se tiene de la resección de un tumor cerebral se debe a Andrea Bacca Dell'Ingeri en Italia, pero él la comentó entre sus residentes y no existe una descripción. Lo que él comentó que el paciente había vivido y se había aliviado sus síntomas. La primera descripción ahora que existe en esta revista es la historia de un fongo de la dura madre, o sea, que debe haber sido un meningioma, por el profesor Zanobi Pecchioli de Siena. En el siglo XIX seguimos un poco avanzando y llegamos a la localización. Paul Broca, a través de observaciones y sobre todo de un paciente que tenía con una, lo que llamaríamos ahora, afasia de expresión frontal, solamente decía pa, 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 lo vio en autopsia y vio que tenía un absceso en el lóbulo frontal en la región de Broca. El paciente era portador de un gran flegmón en el muslo, por lo tanto debe haber sido la causa del absceso. Y aparece Wernicke, que es el que hace estudios sobre la afasia de coordinación y que la localiza en el lóbulo temporal. Pero era importante también saber cómo funcionaba esto. Le debemos a Ramón y Cajal, español, la teoría de la polarización dinámica de las neuronas, y a Sherrington, en Gran Bretaña, la integración del sistema nervioso y la presencia de los reflejos. Desde el punto de vista quirúrgico, William McEwen fue el primero que operó abscesos cerebrales con éxito. Publicó una obra muy interesante, un número importante, y lo mismo hizo Clovis Vincent en Francia, pero él aconsejaba hacerlo en dos tiempos. Primero, funcionar el absceso y luego hacer la resección. Estamos hablando de una época en que no teníamos ninguna imagen y que todo se hacía desde el punto de vista clínico. Y desde el punto de vista clínico también, Jackson, que describió la epilepsia parcial, la epilepsia temporal, la marcha jacksoniana, trabajaba con un cirujano, Hosley, y le dijo un día, oye, este muchacho que tuvo un golpe en la cabeza y que tiene este tipo de epilepsia, yo creo que el problema está en tal parte. Abre la cabeza, cirujano muy hábil, sabía abrir cabeza, sabía hacer craniotomía, y búscalo en esta región temporal. Y ahí había un hematoma calcificado, que lo sacó. Y curiosamente, en ese caso, las crisis disminuyeron notablemente.
sabemos que la cirugía de la epilepsia es harto más que eso. Y a través de Horsley también, este gran clínico, Gowers, llegó a localizar que un paciente tenía un tumor en una determinada parte de la médula espinal. Horsley, que también hacía las laminectomías, vamos, Víctor, abre la columna en tal parte y te va a encontrar con un tumor. Víctor abrió, nada. Abrió más abajo, nada. El ayudante Bailey le dijo, oiga, profe, ¿por qué no nos vamos al de más arriba? No, si ya estamos cansados. No, pero hagamos el de más arriba. Abrió el de más arriba y encontró el tumor, lo resecó y el paciente recuperó la función. Pero como hemos dicho, el padre de la neurocirugía es Cushing. ¿Y por qué lo consideramos el padre de la neurocirugía? Porque se dedicó a la enseñanza de la neurocirugía, porque investigó en la cirugía, porque tomó un grupo de médicos que solamente se iban a dedicar a operar problemas del sistema nervioso. Creó la primera sociedad científica y difundió esta disciplina en el mundo. Y por supuesto proporcionó técnicas quirúrgicas importantes. Tuvimos en cuenta que él intentó hacer las transefenoidales en ese tiempo sin microscopio y con una luz que era de unas bujías que tenían poca intensidad, pero operó tumores de hipófisis por vía transefenoidal. Y le importó mucho el gran problema de ese tiempo, que era la hemostasia. ¿Saben? El cuero cabelludo sangra enormemente. Entonces ideó principalmente una goma inflable que se apretaba alrededor del cuero cabelludo, con lo cual producía isquemia. Pero después parece que tenía problemas de isquemia y adoptó la técnica que se hace hasta el día de hoy, de que el ayudante aprieta con los dedos el tejido alrededor de la incisión y ponía sus famosos clips de plata, que eran en ese tiempo, ahora son de acero, se usan poco llamados clips de Cushing. Un discípulo de él, Walter Dandy, dicen que este señor era de muy buen carácter, a diferencia de Cushing, que no tenía muy buen carácter. Bueno, la verdad es que yo no lo conocía, así que no puedo opinar al respecto. Pero él hizo mucha cirugía de la fosa posterior, hizo operaciones de la neuralgia trigémea, operó aneurisma incluso en la fosa posterior. Estamos hablando de épocas en que no había angiografía, o la angiografía era muy precaria. Y ideó la primera imagen, tal vez, importante sobre el cerebro, que fue la ventriculografía. Tomemos en cuenta que estamos iniciando el siglo XX, los rayos X Röntgen se habían descubierto a fines del siglo XIX, y nadie había aplicado la radiología porque no podía atravesar el hueso. Entonces, en el cerebro, por supuesto. Entonces, este doctor ideó inyectar aire a los ventrículos, con lo cual visualizaba todo el sistema ventricular y por ende los desplazamientos que pudieran existir. Esto se llamó la ventriculografía, a lo cual se aplicó en algún momento medio de contraste también, y posteriormente pasó a recibir aire desde el raquis. Durante mucho tiempo la llamada neumoencefalografía fue un elemento de mucho aporte diagnóstico. La mielografía fue ideada en ese tiempo, en el año 1925, por los doctores Forestier y Sicard, y consistía en inyectar medio de contraste en el raquis a través de punción lumbar. El primer medio de contraste que se usó fue el lipiodol, que era un medio graso. Por lo tanto, se aconsejaba que después de haberlo inyectado, el paciente se moviera varias veces para extraer las gotas de aceite que quedaban, que se consideraban que no eran buenas. Y la imagen que daba, por supuesto, no era muy relevante si comparamos con la imagen que tenemos de una neumoencefalografía de ahora. Créanme, si bien es cierto yo no viví en este tiempo, pero alcancé a ver la utilización
de este sistema para el diagnóstico de las hernias de la columna. Egas Moniz, un portugués con mucho interés en el premio Nobel y que hacía mucha cirugía frontal para trastornos psíquicos, a petición de un neurólogo, que fue el que tuvo la gran idea, ideó lo que se llamaba la encefalografía cerebral, es decir, puncionar la arteria carótida y a través de esa inyectar un medio de contraste y dar una imagen del árbol cerebral. Esta es la primera angiografía cerebral, parte, por supuesto, hecha en el año 27. Ahora, debemos tomar en cuenta que los primeros casos fueron 8 y tuvo un 50% de mortalidad. Otro elemento importante es el uso de los antibióticos, que fueron, como ustedes saben, descubiertos por Fleming a través de la anécdota de la streptococcus que se le quedaron en el hongo Penicillinum notatum, que demostró tener una capacidad de destrucción de la bacteria. Si bien es cierto, fue descrito el hecho en el año 1928, la aplicación de la penicilina solamente apareció con la Segunda Guerra Mundial. Ya nos vamos acercando a la época actual, siglo XX. El que trajo la neurocirugía a Chile fue el doctor Alfonso Asenjo. El doctor Alfonso Asenjo había sido discípulo de médico general y decidió dedicarse a esta neurocirugía incipiente. Él fue el creador del Instituto de Neurocirugía en el año 40, que formó a muchos neurocirujanos de Latinoamérica e incluso de Japón. Y entre todas las actividades que tuvo, creó la primera revista en conjunto con otros neurocirujanos de Estados Unidos, que fue el Journal of Neurosurgery. Y además, en conjunto con Arana de Argentina y un neurocirujano uruguayo, dieron lugar al primer Congreso Internacional de Neurocirugía que se realizó en Montevideo el año 44. Hasta este tiempo todos los congresos a los que iban los neurocirujanos estaban dentro de los congresos de neurología porque eran muy poquitos. Entonces, congresos de neurología o congresos de cirugía general se escribían los neurocirujanos. Asenjo hizo los congresos latinoamericanos de neurocirugía que fueron copiados posteriormente ya en el año 50 por los europeos. Penfield en Canadá, él era norteamericano, pero Canadá lo acogió, trabajó mucho sobre la epilepsia y sobre los tumores, pero fue el que escribió la localización del ubúnculo cerebral en el año 45. Mi profesor Juan Ricardo Olivares, que en paz descanse, fue el que creó la neurocirugía en la Universidad Católica del Hospital Clínico el año 50. Pueden ver que es un poquito distinto, pero básicamente es la estructura. Aquí había una entrada a un patio donde se guardaban los autos y ahí estaba el auditorio Paracelso, que es este que está, una casa prefabricada donde a nosotros nos enseñaban anatomía patológica. El gran neurocirujano del siglo XX es Yasser Hill, considerado el neurocirujano del siglo. No sé si justamente o no, porque para mí sería Cushing, pero bueno, hay votaciones y votaciones. Pero él introdujo la microcirugía dentro de muchas otras técnicas quirúrgicas. Y el profesor Jorge Méndez de la Universidad Católica la introdujo en nuestro país en el año 71. Aquí tenemos el antiguo Departamento de Neurocirugía, el profesor Olivares, doctor Méndez, doctor Torrealba, doctor del Villar, un servidor, y la doctora Zamorano, que trabaja en Estados Unidos en este momento. En el siglo XX se hace importante avance en el diagnóstico. Y ustedes me preguntan por qué pongo a los Beatles. No es porque sea fanático de los Beatles, aunque creo que es el mejor conjunto que ha existido. Podemos discutir sobre eso. Pero
Hounsfield, que era un físico británico, estaba muy interesado en hacer una imagen del cerebro, trabajaba en cerebros de vaca, pero le faltaba tener una supercomputadora con miles y miles y miles de datos. Y el trabajo quedó estancado hasta que la EMI Odeon, donde trabajaban los Beatles, aportaron una enorme cantidad de dinero con el éxito que tuvieron, y vino un aporte y le dijeron: Godfrey, siga con su experimento hacia adelante, y así el año 71, el 72, Godfrey Stephen Hounsfield describió la tomografía computarizada llamada SCAN. En el año 79 le dieron el premio con Cormac, que era un sudafricano que vivía en Boston, pero fue porque él trabajó mucho en la parte básica. Pero la verdad es que el creador es Hounsfield. Y en el siglo XX, en el año 74, la resonancia magnética diseñada por Raymond Damian, lo vemos acá, de muy bajo perfil, llevó a que estos dos investigadores desarrollaran en forma completa la resonancia magnética y se les dio el premio Nobel. Bueno, ustedes querrán, me preguntarán, en el siglo XXI, la neurocirugía, ¿hacia dónde va? Aquí tengo un libro, no sé si ustedes lo conocen, se llama De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, que dice que la humanidad y el ser humano no es nada más que una base de datos. Por lo tanto, el fin de la especie está próxima y estaría convertido en una serie de diagramas, con lo cual la neurocirugía no tendría sentido. Yo me niego completamente a esa teoría y creo que la neurocirugía va a persistir como una disciplina muy importante, pero tenemos que hacerla más accesible. La neurocirugía en este momento, en la mayoría de las partes, es una cirugía de élite. Es una neurocirugía muy cara y que el acceso no es fácil. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que ir hacia hacerla llegar a todo tipo de pacientes. Y para eso tiene que ser eficiente. Tenemos que ahorrar recursos. No es raro que en este momento lleguen pacientes, se han hecho 3 o 4 resonancias en diferentes centros que están de más, con una bastaría. Pero o no se leen los informes o el amor propio hace que haya que pedir otro no, lo cual lo encarece mucho más y acortaría el tiempo de espera. Yo creo que la neurocirugía tiene que ir hacia sistemas mínimamente invasivos, a través de pequeños agujeros, endoscopías, etc. Y por otro lado, la influencia de la nanotecnología va a ser muy importante, a lo mismo que el estudio de la trama biomolecular y la arquitectura genética, que creo que van a llegar a servir como tratamientos muy importantes, sobre todo en el tratamiento de tumores primarios, que hasta el momento la verdad es que no lo tienen. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que detrás de la neurocirugía hay un neurocirujano. Y el neurocirujano está sometido a amenazas. No los quiero asustar, pero es lo que se está viviendo. ¿Amenazas de dónde? La publicidad. La publicidad son sirenas que le cantan continuamente a los neurocirujanos: usted es fantástico, usted es perfecto, usted es el único, su clínica hace los mejores exámenes, su clínica hace mejores las operaciones, y muchos se creen el cuento, y eso es introducir dinero cuando la verdad es que la mayoría de esta publicidad no es auténtica. Las agencias reguladoras que están cuestionando el tiempo, que hacen que el clínico, el cirujano, tenga que batirse cada vez contra el tiempo, a favor de ciertas normas estrictas, están atentando un poco ante el buen desarrollo de la neurocirugía. Por otro lado, la industria encarece con una serie
de dispositivos no exactamente útiles, pero que son carísimos. Y el neurocirujano está cogiendo esto porque es la sociedad que está viviendo. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta hacia el futuro. Esto está ligado también sobre el tratamiento de algunas enfermedades. Hay lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Hay enfermedades de la neurocirugía que realmente no, ante los elementos que se evidencian hasta ahora, no tienen tratamiento, pero se insiste en hacer operaciones y operaciones y operaciones para llegar a resultados bastante pobres. Y esto, sobre todo, es una cosa, yo diría, casi un elemento que está atentando contra la buena neurocirugía. El individualismo. El individualismo actual es espantoso. Cada persona cree que es el único y se cree en el cuento. Y eso hace que cada vez se trabaje en forma más separada y con resultados bastante malos. Pero para eso tenemos fortaleza. Las fortalezas que yo les propongo son el humanismo. Creamos que estamos ante un ser humano y no ante una máquina. Por lo tanto, aquí los robots no existen. La integridad de la persona, que estaría de más decirlo, pero es bueno reflexionar sobre eso. Y el apoyo de las instituciones, el apoyo, el respeto, el apego por las instituciones. Instituciones que pueden ser los servicios clínicos en los que uno trabaja, ayudados por la sociedad científica, siempre que existe el espíritu de equipo, porque nadie es poseedor de la verdad absoluta, y por supuesto, el apoyo de la familia es importante. Bueno, con esto le he querido dar una síntesis de la historia de la neurocirugía para no cansarlos mucho y le agradezco una vez más y me encantaría recibir algunas preguntas si es que no me he extendido demasiado. Yo creo que un par de preguntas podríamos hacer, doctor. Muchas gracias por su presentación, muy linda. Muchas gracias. Aquí preguntan, ¿cómo ve la proyección de la neurocirugía específicamente en Chile, tanto en el acceso de los pacientes y las becas de especialidad? La pregunta es muy interesante. Acerca de eso, el año pasado en el Congreso de Neurocirugía hice una presentación. La primera cosa que hay que... Yo la veo positiva. La respuesta en primer lugar es positiva. No veo que sea negativa. Bueno, a excepción de los imponderables, o sea, si hay epidemias de violencia y epidemias de coronavirus, bueno, es otra cosa. Pero en la forma en que vamos actuando, la veo positiva. Pero para eso necesitamos primero cuantificar el problema. Eso es muy importante. Después de cuantificar el problema, tenemos que ver la distribución de centros neuroquirúrgicos a lo largo del país. No puede ser que en cada ciudad de Chile haya un centro neuroquirúrgico y que ese tenga que estar sobreequipado porque la patología no da para eso. Nosotros hemos demostrado, o sea, nosotros digo, yo me subo, pero se ha demostrado en Chile la potencia que tiene, por ejemplo, los traslados. Ven como de Magallanes se trasladan pacientes con coronavirus a Coquimbo o a Valparaíso cuando ha sido hecho falta. Eso es posible. De tal manera que una distribución adecuada de centros que puedan practicar la neurocirugía básica, que es la más importante, el 80%, y otros centros distribuidos ya muy especializados en los cuales debiera haber gente que está trabajando en problemas muy específicos con una gran dotación de instrumental. Pero lo principal es cuantificar el problema y en esa forma distribuir el número de neurocirujanos que no pueden ser, a mi modo de ver, menos de 4 o 5 por centro neuroquirúrgico. Por supuesto que tienen que estar dotados de los intensivos, etcétera, pero un solo cirujano en una parte, yo creo que es muy ineficiente. Doc, aquí hay dos preguntas parecidas. ¿Cómo ve el aporte de la cirugía robótica en neurocirugía en Chile en el futuro próximo? Ya,
depende de lo que se llame robótico, ¿no? Si uno piensa en la, ¿cómo se llama? Rumba, creo, la aspiradora esa que camina por las piezas, o la persona que le va a servir el café, etcétera, me parece que es sumamente inadecuado. Ahora, si uno piensa en neuronavegación, si uno piensa en alguna cirugía asistida por una persona capaz, capacitada, no digo solamente por un físico nuclear, sino que por un neurocirujano, me parece interesante. Y última pregunta, ¿cuál es el centro con departamento de neurocirugía más avanzado en Chile y cómo es respecto al resto de Latinoamérica? Sobre alguna persona, expresidenta, decía paso ante esa pregunta. Pero me voy a arriesgar, voy a decir, no se puede decir que hay uno, tampoco se puede decir cuál es el mejor neurocirujano. Yo creo que hay buenos centros. Yo creo que en Chile hay buenos centros neuroquirúrgicos, tanto en Santiago como en provincia. Y esto se ha ido afiatando en el último tiempo. Felizmente nosotros podemos contar con centros muy, muy organizados, por ejemplo en Puerto Montt, y que pueden recibir pacientes de toda esa zona, bastante bien equipados, y hacia allá los residentes, en base a distribución, como decía, Los Ángeles, Temuco, etc., pueden ir desarrollando una excelente neurocirugía. Ahora, yo la verdad es que hasta hace unos años participaba activamente en los congresos internacionales, y nos tocaba mostrar la actividad neuroquirúrgica del país, y era bastante bien acogida, ¿eh? Bastante bien acogida, y no distaba nada de lo que se hace en otras partes, salvo cosas extremadamente tecnológicas. Pero el criterio, que es lo importante, el sistema que uno está apuntando para tratar el problema, la organización, la función que cumplen los grupos de práctica, con las consultas de los casos, con las reuniones clínicas, es lo más importante. Perfecto. Doctor, le doy las gracias por participar de esta jornada. Estoy muy contento de que haya podido asistir y contarnos sobre este interesante tema. Más feliz soy yo.